Un estudiante con un lema, su llavero de madera dice, una buena acción al día. Mientras caminaba por la calle, vio un sujeto tirar un cigarrillo en la calle. También a otro que ignoró la luz roja. En las noticias hablaban sobre un asaltante que robó un cajero automático. El chico pensó que alguien así seguramente recibiría un castigo divino. También, al ver a una anciana cargando un pesado bolso, le ofreció su ayuda. Ya estando dentro de su escuela, ahí el chico recibía fuertes golpes de parte de sus compañeros. Golpes que le sacaban el aire. Los bullies, al ver cómo este caía de rodillas, mencionan que fue un buen golpe. Sin embargo, a pesar de esto, y con lágrimas a nada de salir, Asura ponía una sonrisa. Esto, por supuesto, hizo molestar a los que lo golpeaban, pero aún faltaba alguien, un sujeto, el cual se encontraba despedazando a una mariposa por partes. Luego de torturarla, volteó hacia el prota, el cual ni siquiera podía estar en pie por cuenta propia. Luego de observarlo, de un golpe lo sacó volando. Parece que se va a desmayar e incluso ya no tenía esa sonrisa en su cara. Cementani es el nombre del sujeto que lo acababa de golpear. Tras eso, lo dejaron ahí y mientras se iban, gritaban en voz alta que mañana volverían a repetir esto de nuevo. El prota se quedó durante un buen rato, tirado en el piso, agonizando, y luego de que se le pasara un poco el dolor, regresó a casa alegremente. Ahí su abuela lo recibió pidiéndole que esperara, la cena ya casi estaba lista. También saludó a su mamá, la cual ya había fallecido, pero en su altar le cuenta que hoy también hizo buenas acciones. Su madre siempre le decía que cuando alguien hace algo malo es castigado por los cielos, y si él hace el bien será compensado con el bien a cambio. Por eso tiene que hacer buenas acciones. Alegre le cuenta cómo ayudó a una anciana llevando sus cosas y también entregó una billetera perdida a la policía. También su perrito, llamado Padre, le dio la bienvenida. Asura le llenó su plato de comida, contándole que Cementani y su pandilla fueron malos. Definitivamente, los cielos los castigarían. Solo de pensarlo comenzó a burlarse, recordando cómo hace un mes se los había advertido. Cuando pasó a segundo año, en su aula, Cementani y esos mismos chicos estaban molestando a otro, el cual lo usaban como saco de boxeo. Cuando vieron a otros chicos mirándolos, estos hicieron la vista gorda. Uno de los chicos quería reportarlo, pero lo detuvieron, ya que el tipo que estaban molestando se lo merecía por soplón. Seguramente luego irían tras ellos, por eso es mejor no hacer nada. Antes de que lo siguieran golpeando, Asura amablemente les pidió que dejaran de ser unos chicos malos. Los demás no podían creer lo que estaba haciendo. Asura menciona que aquellos que cometan actos malvados recibirán un castigo divino. Por eso es mejor hacer buenas acciones. ¿Qué demonios estás diciendo? De inmediato se fueron en su contra. Cementani también fue a donde Asura, abriendo su mano y pidiéndole que abra la boca. En su puño tenía unas patas de rana, restregándoselo en la boca. Los demás comenzaron a burlarse de Asura. Cementani no se detuvo ahí, sino que usó la fuerza para que se lo tragase. Volviendo al presente, Asura le dice a Padre que a pesar de todas sus advertencias siguen haciendo cosas malas y ya no sería su problema si al final se arrepienten. En eso, su abuela le avisa que la cena ya estaba lista. Ella le preparó un bistec de hamburguesa asado, aunque definitivamente eso no era un bistec. Asura le dice que eso es una esponja para fregar y también amablemente le pide que deje de comer eso. Su boca ya no distinguía los sabores, pero esta se molestó y la abuela comenzó a confundirlo con el abuelo de Asura. Este pensó que debería ir a comprar comida. En el camino pensaba que los onigiris estaban en descuento. Seguramente fue por sus buenas acciones de hoy. Sin darse cuenta, pasó al lado de un viejo, el cual estaba sentado sobre un letrero que decía "La vieja puerta al infierno". Asura se percató de su presencia y tras leer ese letrero pensó que eso era aterrador. Pero ¿qué hacía un puesto como ese en un callejón? El anciano comenzó a emocionarse. Alegre le pregunta si de verdad puede ver su tienda. Ya tenía siglos que no tenía un cliente y, como ha estado pasando por un momento difícil, esa era la razón por la que seguramente él podía ver la tienda. Sí, seguramente estás viviendo un infierno, chico. Mostrándole una llave. Ese era un regalo para él, pero claro, no era una llave cualquiera, porque si podía ver esa tienda, significa que hay alguien que le gustaría mandar al infierno.
Esta llave abre una puerta al infierno, permitiéndole enviar a esa persona a la que quiere que permanezca ahí. Claro, mientras aún esté con vida. Aparte, era fácil de usar. Lo único que hay que hacer es meter la llave en la cabeza de la persona y luego darle un buen giro. Asura, incrédulo, le pregunta si eso es verdad. También le dice que debido a su situación familiar no tiene dinero. Le agradece por la oferta, pero no puede permitírselo. El anciano le responde que no necesita dinero. Esto era gratis y se lo dice en serio porque no hay nada que necesite de él, absolutamente nada. Aparte, puede devolvérsela si realmente no la quiere y ya, si la usa o no, depende de él. Aún así, Asura se volteó, no le interesaba para nada. La razón es porque no puede simplemente enviar personas al infierno por su propia cuenta, porque eso se consideraría un acto malvado. El anciano responde que eso es verdad. Asura comenta que no le importa hacer buenas acciones, pero hacer malas está descartado para él, porque las personas que hacen cosas malas serán castigadas por los cielos. Eso es lo que le enseñó su madre. El anciano lo entendía, pero antes de que Asura se fuera, este menciona en voz alta que también el culpable del asesinato de su madre aún no había sido atrapado. Esto, por supuesto, captó la atención del prota, el cual volteó para preguntarle cómo es que sabía eso. El viejo le responde que es un poco de adivinación. Asura le dice que tiene razón, pero eso es porque los cielos aún no han decidido un castigo adecuado, pero la justicia lo hará a su debido tiempo, porque incluso si aún no pasa, un día aquel delincuente recibirá la retribución justa. Y esto se aplica a todos, no solo al asesino de su madre, porque ningún mal queda sin castigo. Así es como funciona este mundo, y es por eso que no necesita de su llave. Los cielos castigarán eventualmente a todos aquellos que hacen el mal. El anciano le responde que simplemente está engañándose a sí mismo. Sientes que caerás en la desesperación si no te obligas a sonreír, ¿verdad? A pesar de eso, Asura le responde que tiene hambre, así que se retirará. Al día siguiente, los bullies de Asura estaban en el jardín. Sementani menciona en voz alta que los insectos ya no eran suficientes, no los satisfacen. Y mientras Asura regresaba a casa, pensaba que fue bueno que fueran suaves con él hoy, ya que solo le lanzaron objetos durante la hora del almuerzo. ¿Será por la basura que recogió en la mañana? Bien, las buenas acciones nunca se pierden. Cuando volvió a casa, notó que padre no estaba, notando que su correa estaba rota. ¿Acaso se había escapado por esas rejas? Asura vio algo que comenzó a preocuparlo, gotas de sangre, lo que lo hizo adentrarse aún más, y lo que vio más adelante fue a Sementani y su grupo, pero también el cuerpo de su perro lleno de sangre. Los chicos mencionan que debieron haber ido más lejos, no tardó en encontrarlos. Esa horrible escena de inmediato le hizo recordar la escena de su madre. Cuando revivió el trauma, comenzó a vomitar. El grupo de Sementani comenzó a burlarse de él, preguntando ahora qué debían hacer, pero este ni siquiera le estaba prestando atención. No quería ni que lo molestasen. Estaba ocupado disfrutando de esto. Asura recordó la vez que su madre había traído al nuevo miembro de su familia, a padre, queriendo que se llevase bien con Asura. En el funeral de su madre, la abuela le dijo que necesitaban ser fuertes y seguir adelante. Asura abrazó fuertemente a padre. Mientras lloraba, Asura le pregunta por qué haría algo tan terrible, pero Sementani estaba extasiado, mencionando que este era el impulso que necesitaba. Asura, luego de llorar por un buen rato, pasó de eso a reírse como loco. Al verlo, los tipos mencionan que ya se había vuelto loco. Pero dentro de los pensamientos de Asura, este quería que ellos sintieran la ira de los cielos. Sí, seguramente sucedería en este mismo instante, por eso no puede sentir más que lástima por ellos. ¿Qué pasará? ¿Se formará una fisura o quizás un rayo les caerá? La retribución divina caerá sobre ellos, ¿verdad? Vamos, puede ser ahora. Cielo, te lo ruego, castígalos ahora. Dicta su sentencia. Absolutamente no pasó nada. Todo seguía como si nada hubiese pasado hasta ahora. Pero, ¿por qué? Personas tan malas no pueden quedar libres de castigo. Por favor, ahora. Castiga. Sementani le dio un fuerte golpe, dejándolo en el piso, y bastante emocionado le pidió que se comiera su mascota.
si estas personas siguen viviendo, un día sus acciones provocarán una tragedia irreversible, igual que lo que le pasó a su madre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué responder al mal con silencio? ¿Por qué? Cuando Asura creyó haber perdido todo, en ese momento la llave apareció. Pero, ¿por qué apareció justo aquí? Recordando las palabras de aquel abuelo. Sin pensarlo, Asura le clavó la llave a Sementani. Solo debes poner la llave en su cabeza y dar un buen giro. En ese momento, detrás de él apareció una gigantesca puerta hecha de huesos. Sementani, sorprendido, se dio la vuelta, pero lo que pasó después fue que una gigantesca mano salió de esa puerta y lo sujetó con fuerza. Lo que Sementani vio fue a un enorme demonio, y tras eso, la puerta se cerró. Los sujetos que acompañaron a Sementani no podían creer lo que acababa de pasar, mientras que Asura, entre lágrimas, se alegró. Acabó de castigar a alguien a quien los cielos ignoraron, comenzando a reírse nuevamente, porque, después de todo, esto que hizo fue una buena acción. Ja, ja. Mientras tanto, desde otra perspectiva, vemos al anciano de antes, el cual estaba revisando algunas extremidades, las cuales eran de Sementani. Este le pidió que se detuvieran, le dolía, era agonizante. El anciano golpeó su bastón y tras eso le devolvió un brazo. Sementani estaba nuevamente en una sola pieza, pero el anciano, sonriendo, pide que de nuevo. Desde el principio, y aquel demonio volvió a apuntar su espada contra él. El anciano le pidió que se prepare, porque aún le faltaban 1.6653 billones de años para cumplir la condena. Al día siguiente, Asura caminaba hacia su escuela como todos los días, escuchando una nueva noticia, donde una mujer había sido atacada con un cuchillo. Asura pensó que el motivo del crimen parece ser el beneficio económico. Seguramente hay otros que están experimentando crueldades como las que él pasó, gente que necesite una mano. Asura le dio la razón a su madre. Si los cielos eligen responder al mal con silencio, entonces él será quien ayude a quienes lo necesitan. Eso es lo que necesita hacer. A partir de ahora, haría mucho más bien que antes, se aseguraría de hacerlo. El infierno espera por todos aquellos que hacen el mal. Ahora, en el salón de Asura, el profesor se preguntó en dónde estarían esos problemáticos chicos, preguntando si alguno sabría en dónde estaban. Pero ninguno de sus compañeros se imaginó lo que les pasó, así que el profesor siguió con su clase. Claro, el único que lo sabía era Asura, el cual no dijo ni una sola palabra. Luego de la escuela, Asura pensaba que todos en su salón eran más felices sin ellos a su alrededor. Entonces, tal como lo suponía, fue una buena acción. Ya le contaría a su madre de eso cuando llegue. Sin embargo, el anciano apareció detrás suyo, pero al voltear, Asura no vio nada, pensando que ese viejo era muy extraño. Asura notó algo en su muñeca, pensando que era un moretón. Era más como una marca, pero parecía extraña, aunque lo dejó pasar, ya que aquel anciano le dijo claramente que no necesitaba de absolutamente nada de él. Quizás solo fue un golpe. De pronto, a su lado, vio una estudiante, la cual estaba intentando subirse arriba, diciendo que necesitaba darse prisa. Asura se preguntó qué hacía, pero en eso ella terminó perdiendo el equilibrio. De un segundo a otro, Asura había usado su cuerpo para que ella no se lastimara. Cuando la chica abrió los ojos, observó a lo que para ella era un chico extraño, disculpándose por eso, pero de inmediato volteó a ver enfrente, diciendo que la puerta había desaparecido. Asura no entendía qué puerta. La chica quedó desconcertada, mientras que Asura le pregunta ¿qué puerta? Ella terminó disculpándose con él por decir cosas sin sentido, intentando irse, pero Asura con una sonrisa le pregunta qué tipo de puerta era, porque él también miró una puerta peculiar hace poco. Algo indecisa de decírselo, la chica le confiesa que la puerta de la que le habla es una que conduce al reino de Narnio. ¿Narnio? Se preguntó Asura, y pues básicamente la chica le describe una puerta en donde solo pueden ir personas de buen corazón. Ese es un lugar maravilloso, dice Asura, esperando poder ir algún día. La chica no podía creer que esté hablando en serio. Ya más en confianza, le cuenta que ama ese libro, y un día vio cómo la puerta del libro apareció, pero cada que intenta entrar por esa puerta, simplemente desaparece. Asura le pregunta si también se encontró con un anciano
anciano. Ella responde que no, pero ella esperaba con ansias ese día, sintiendo que pronto lograría pasar por aquella puerta. Asura la llama afortunada, pero cuando ella le pregunta sobre la puerta que él ve, este le responde que es una puerta al infierno. Ella se preguntó cómo se vería ese lado. Asura tampoco lo sabe, porque después de todo, ese es un lugar en el que el mal es juzgado. Juzgar a todo el mal, alegremente, ella le da la razón, suena a un buen lugar. Al observar su celular, le dice a Asura que ya es hora de que se vaya. Ambos se despidieron el uno del otro, y ya a solas, Asura pensaba que era la primera vez en mucho tiempo que disfrutó de hablar con alguien. Hacer buenas acciones sí que da sus frutos. Por otro lado, la chica estaba emocionada porque al fin alguien realmente escuchó hablar sobre esa puerta y eso fue muy divertido. Sin embargo, la realidad de esa chica no era diferente a lo que Asura también pasaba. Una de las chicas que la molestaban la llamó Otori, preguntando por qué se fue sin su permiso. Otori le responde que la puerta apareció, entonces corrió a buscarla, pero esta, incrédula, le pregunta de qué puerta habla, siempre diciendo cosas sin sentido. No entiende a la gente que piensa que es adorable. Ella le puso su cigarrillo encendido en la mano de Otori, la cual obviamente comenzó a gritar del dolor y la chica se dedicó a llamarla zorra, que lo único que hace es decir cosas sin sentido porque piensa que así se ve adorable. Tras eso, las otras chicas comenzaron a despojarla de su ropa, mientras que la otra se dedicó a tomarle fotos, burlándose de ella. Ahora las enviaría por el chat grupal para que todos los chicos vean su cuerpecito. Y más tarde, dentro de una habitación, vemos a Otori abriendo su closet, la cual puso una expresión de preocupación, diciendo que no está aquí, ni tampoco la puerta. Otori fue a comer lo que le habían dejado en la mesa. Entre lágrimas, ella menciona que mañana seguramente aparecerá. Mañana estaría aquí y será el día en que definitivamente logre llegar al otro lado. Al entrar a la escuela, Otori se veía bastante apenada, y es que los chicos comenzaron a reconocerla por las fotos que habían visto de ella. Otori no dejaba de recordar esas palabras, así que ella comenzó a correr por toda la escuela, dirigiéndose al baño, donde comenzó a vomitar. Dentro, la chica de antes la llamó, preguntándole si tenía tiempo después de la escuela. Dentro de un cuarto, el hermano de aquella chica le dice que vio aquellas fotos. ¿Podría repetirlo para él? Otori comenzó a asustarse, mientras que su bully le pidió que se divirtiera con su hermano. Lo que pasó después es una escena en donde Otori caminaba por la calle, pidiendo encontrar la puerta. Lo único que tiene que hacer es pasar por la puerta del otro lado, y así fue. Frente a ella apareció una gigantesca puerta en medio de la calle. Otori no podía creerlo, de verdad apareció. Sin pensarlo mucho, corrió hacia la puerta. Si logra pasar, llegará al reino en donde solo viven personas amables. Desesperada, comenzó a pedir que la espere, ya casi llega. Sin darse cuenta, chocó con Asura y otros chicos, los cuales no entendían qué le pasaba, simplemente los ignoró. Sin darse cuenta, ella caminó hacia un sitio de demolición, hacia una zona donde solo podía estar personal autorizado. Otori pidió que esperara, ya no quería vivir en este lugar tan horrible. Al fin, la puerta se había detenido, finalmente lo había logrado, y con una sonrisa ella menciona que al fin podría ir al otro lado. Pero cuando se dio cuenta, el piso se había terminado. Lo único que pudo ver es que iría hacia un gigantesco vacío, preguntándose por qué desapareció de nuevo la puerta. ¿Por qué le pasó esto? Otori intentó agarrarse, pero fue inútil. Sin embargo, Asura logró sostenerla. Ella se dio cuenta de que era el chico de antes. Otori le agradeció, preguntándole cómo supo que ella estaba aquí. Ahí, Asura le cuenta que ella chocó con él antes. Parecía estar desesperada por ir a algún lugar, así que la siguió porque pensó que había encontrado la puerta de Narnio. Pero al cruzar la plataforma, él se asustó. Otori comenzó a derramar lágrimas, diciendo que si tan solo hubiera podido cruzar la puerta, podría haber escapado de esta realidad. Asura le pregunta por qué quiere escapar. Tras una larga plática, Asura comprendió su situación, pero Otori seguía insistiendo en que la puerta estaba justo delante suyo, cuestionándose si siquiera existía dicha puerta. Quizás todo estaba dentro de su cabeza. Otori comenzó a llorar porque esa era su única esperanza. Al verla de esa forma, Asura recordó su misión. Si los cielos eligen responder al mal con silencio, él sería quien ayuda a los necesitados.
Asura, con una sonrisa, le dice que esa puerta existe, preguntándole si sabía esto. Aquellos que cometen actos malvados recibirán el castigo divino. La puerta del infierno solo aparece ante aquellos que cometen el mal, pidiéndole a Tori que lo lleve hasta donde estaban esos sujetos para así hacer una buena acción. Tori le mandó un mensaje a aquella chica, la cual la situó en casa de su hermano y ahora mismo se dirigían hacia ahí. Asura iba caminando tranquilamente, pero Tori comenzó a ponerse nerviosa al pensar qué haría ese chico. Ahora mismo ya estaban afuera de su casa, la puerta estaba abierta, así que entraron con normalidad. Su hermano estaba en la computadora mientras que ella leía algunas revistas. Sin embargo, al verlo, Tori comenzó a revivir esas cosas tan traumatizantes, a tal punto de que ella quería vomitar, pero Asura intentó calmarla, preguntando si se encontraba bien. Kyu, al ver a ese chico, preguntó si era su novio. Sería divertido si le toman fotos juntos. Formalmente, Asura se presenta ante ellos, contándole que Tori le contó sobre las cosas que le hacían. Pero bueno, iría directo al punto. Asura le sugirió dejar de hacer cosas malas. Todos ellos se preguntaron qué tonterías estaba diciendo aquel niño. Todos los que hacen el mal serán castigados, por eso deben hacer buenas acciones, y si lo hacen, la amabilidad encontrará el camino de regreso a ustedes. Así todos serán felices. Pero antes de que Asura terminara de hablar, el hermano de Kyu le soltó un fuerte golpe, el cual incluso hizo que Asura rompiera la puerta. Pero obviamente no se iba a detener ahí, sino que mientras Asura estaba en el piso, él fue hasta donde él para seguir golpeándolo. Lo estaba moliendo a golpes. Tori estaba asustada, mientras que Kyu se burló de él. Tori comenzó a llorar, pero sabía que no podía hacer mucho. El hermano de Kyu parecía haberse divertido luego de golpear a Asura, y ahora seguiría con Tori, pidiéndole hacer lo mismo de antes. Pero Tori ni siquiera le prestaba atención, ya que pensaba que Asura estaba grave, culpándose por todo, pidiéndole que esperara. Primero necesitaría ayudarlo, pero él la sostuvo del cuello, pidiéndole que solo mantuviera sus ojos solo en él a partir de ahora. Tori comenzó a derramar líquidos por todos lados, haciendo que ese desquiciado lo disfrutase aún más. Kyu comenzó a sacar unas cuantas fotos, pidiendo que no se pase tanto, aunque bueno, era culpa de ella por no conocer su lugar. Tori comenzó a rogar que alguien la salvara, y en ese momento, Asura apareció detrás suyo. Para cuando el hermano de Kyu se percató de esto, ya fue demasiado tarde, porque Asura ya le había clavado la llave. Este le preguntó si lo acababa de apuñalar. Asura no dijo ni una sola palabra, simplemente de su boca comenzó a salir una expresión que parecía disfrutar de esto. Y en cuanto le dio la vuelta, la puerta apareció a un lado de ellos. En el piso, Tori también logró ver esa puerta, de la cual comenzaron a surgir muchos ojos gigantescos, los cuales solo mantenían su vista en el hermano de Kyu. Rápidamente, todos ellos comenzaron a pegarse por toda su cabeza, y desde dentro de la puerta se veía una gigantesca cara. Los ojos comenzaron a arrastrarlo hasta la puerta. En su desesperación, comenzó a pedir ayuda. Sin darse cuenta, sostuvo con fuerza el brazo de su hermana. Asura les dice que seguramente ellos dos serán la causa de una gran tragedia, y es por eso que los está enviando al infierno antes de que suceda algo. Si los cielos se niegan a castigar el mal, entonces lo haría él, y de esa forma las cosas serán mejor para todos. Antes de desmayarse, Tori se hizo una pregunta: ¿quién era ese chico exactamente que puede tener la llave para una puerta así? Tori quería preguntar por su nombre, pero luego de eso, ella despertó en su cama, preguntándose si todo había sido un sueño. No, esas marcas y ese dolor que aún sentía, parece que no fue un sueño. Tori fue a la escuela normalmente. Ahí, las amigas de Kyu le preguntaron si sabía algo de ella, porque sabían que estuvo con ella ayer. Tori intentó decir que no sabía nada, pero en medio de eso, ella puso una sonrisa. Ellas lograron verla. Le parecía tan divertido eso, sosteniéndola fuertemente del cabello, y Tori las comenzó a amenazar, diciéndoles que si no dejan de ser malas, terminarán en el infierno. ¿Es eso lo que desean? Por supuesto que no. Por eso mismo, deben dejar de ser malas y ser amables en su lugar. Si siguen eso, no terminarían en el infierno.
Ellas no entendían qué demonios decía ahora, y en eso su profesor llegó preguntando si no sabían nada sobre Q, ya que ellas eran sus amigas. De la nada, Otori comenzó a reírse, terminando por asustar a esas dos, pero Tori, en voz alta, menciona que sí, nadie podrá seguir haciendo el mal, ninguna mala acción quedará sin castigo, porque él enviará a todos los malos al infierno. Al siguiente día, en el salón de Asura, unos chicos hablaban sobre un tipo de aspecto aterrador que fue transferido. Bastante asustados, definitivamente no querían encontrarse con él. Luego de que sonara la campana, Asura estaba regresando de la biblioteca, ya que fue a buscar el libro del que Otori le habló. La historia de un reino con solo personas de buen corazón, pensando que ojalá el mundo real fuese como ese libro, esperando que Otori no se molestara más. Mientras lo guardaba, notó unos pies tumbados cerca del jardín, causándole algo de curiosidad, y esos pies eran de un alumno, el cual estaba siendo molestado por unos matones que le estaban quitando dinero. Obviamente, ellos ya no querían seguir dándole dinero, ya que nunca les pagan. En eso, alguien llama al matón Kino, preguntándole si quería jugar un partido de fútbol. Eso es una buena idea, pero como no tienen un balón, la pelota tendría que ser él. Uno de ellos le asustó fuertemente la cabeza en el piso, mientras que otro corría a toda prisa. Asustado, él les pidió parar, les daría todo lo que tiene, pero en eso, Asura les dice que dejen de hacer malas acciones, mientras que otro chico les pide que se dejen de comportar como idiotas. Todo eso al mismo tiempo. Ellos voltearon a mirarse confundidos, pero Kino les preguntó quiénes eran ellos. ¿Acaso quieren prestarle algo de dinero también? El chico del piercing le responde que robar dinero para el almuerzo, eso es de alguien muy patético. Ni porque son de tercer año pueden comportarse acorde a su edad. Kino le dice a uno de ellos que si no era Semetane quien se encargaba de los de segundo, entonces no está haciendo bien su trabajo. Este chico al parecer fue el estudiante transferido, pero Kino le dice que no le importa una mierda eso. En cambio, va así en sus bolsillos. Asura se metió, ya que amenazar a otros para que den dinero no es nada amable. También les pidió de favor devolver el dinero a esos chicos, porque aquellos que hacen el mal, Kino molesto les dice que lo están haciendo enojar, pero cuando intentó golpear al estudiante transferido, este detuvo su golpe, aunque casi se le salen las venas al esfuerzo. Kino lo llama bastardo. De pronto, una roca golpeó al estudiante transferido. A partir de ahora, lo usarían a él como balón. Sin embargo, el estudiante transferido puso una cara bastante enojada. Incluso a Kino le asustó esa expresión, pero para su sorpresa, Asura les dice que aquellos que hacen el mal serán castigados. Es por eso que deberían de hacer buenas acciones. ¿Entienden? Todos esos matones se le quedaron viendo, pero antes de actuar, el celular de uno de ellos comenzó a vibrar. Se marcharían por ahora, pero esto era por órdenes de un Kanima-san. Sin embargo, jugarían fútbol con ellos otro día, ya que ahora conocen sus caras. Asura le pregunta si está bien, pero él es quien debería preguntarle eso. Tiene agallas para ser alguien que parece un completo debilucho. Este se presenta como Raika. Asura también le dice su nombre, dándole un curita porque estaba sangrando mucho. Raika le responde que está bien, esto no es nada comparado con el sangrado real. Luego de eso, Raika regresó a su apartamento, avisándole a alguien que había llegado. Ahí, una chica se encontraba tapando la pared con bastantes tablas de madera, dándole la bienvenida. Aquella chica también tenía una venda y una gasa en el ojo izquierdo, comenzando a paniquearse, preguntando si esas heridas fueron de él, pidiéndole que por favor no le pegue más y se detenga. Raika le pide que se calme, no hay forma de que él sepa que están aquí. La madre de Raika comenzó a apresurarse, pegando más rápido las tablas, pero Raika le pidió que no se preocupase, y es que al ver la manera en que actuaba su madre, Raika le dice que él se encargaría de protegerlos a ambos. Luego de eso, Asura puso una expresión extraña, e incluso su abuela lo notó, preguntándole por qué estaba de mal humor. Es como siempre decía su madre, se parece mucho a su papá, porque cuando algo le pasa, frunce sus cejas hacia abajo.
también le decía que no se preocupe, los cielos castigarían a los niños que le hagan daño. Asura se cuestionó si estaba molesto, puede que sí, y es que la razón era que no dejaba de pensar en aquellos chicos tocando su llave. Al siguiente día se veían bastantes pertenencias robadas. Los chicos decían que eso fue todo lo que consiguieron, y es que todas esas pertenencias eran de ancianas a las que habían robado. Preguntándose cómo se supone que vendan esto, Kino comenzó a desquitarse con uno de los sujetos, y es que piensa que todo esto se debe a sus mocosos de ayer. El sujeto de ayer también le pregunta si no quiere ir a darle una lección, ya que tienen algo de tiempo muerto, pueden quitarle dinero a sus nuevas alcancías. Uno de ellos piensa que es mejor averiguar en dónde viven y así luego amenazarlos. Deben encontrar a su familia y recolectar información sobre todo lo que puedan, para así pensar en un buen juego para ellos. En los casilleros, Raika y Asura se volvieron a encontrar. Raika le pregunta si había pasado algo y también se le hizo raro ver que Asura iba a otro lugar en vez de a su casa. Asura le responde que iba a hablar con los chicos de ayer, ya que como les dijo que devolvieran el dinero robado, quiere asegurarse de que realmente lo hayan hecho. Raika le pidió que se detuviera, gente idiota como ellos no dejarán de hacer el mal solo porque él lo diga, solo lo terminarían golpeando de nuevo. Asura le dice que si ellos siguen haciendo malas acciones, esa es una buena razón para que vaya. Raika piensa que realmente es alguien extraño, pero si él irá, entonces lo acompañaría, ya que se sentiría mal si algo le pasa. Asura le agradeció, sin embargo, en la entrada había una conmoción. Era la madre de Raika, la cual tenía un martillo amenazando al encargado para que la dejase entrar y hablar con Raika, pero ella comenzó a alterarse cada vez más, incluso había venido hasta aquí descalza. Raika le pregunta qué estaba haciendo. Asura pregunta si ella era su madre. Su madre le pide que se quite porque ese hombre ha vuelto. Lo sabe por la forma en que llamó a la puerta. Incluso había fingido su voz haciéndose pasar por un repartidor. Vino aquí para advertirle a Raika de que no vaya a volver a casa. De pronto ella terminó por caerse al piso. Estaba sufriendo una hiperventilación. Intentó ayudarla a que se calmara y en eso Raika le pregunta qué estaba haciendo aquí, pero a pesar de escuchar la voz de su hijo, por todo lo que estaba pasando, solo vio una figura que le recordó a su exmarido. Ella, de inmediato, entró más en pánico, disculpándose y pidiendo que ya no la golpeen, comenzando a postrarse, pidiendo que perdone a Raika. Asura le dice que su hijo estaba aquí, pero a pesar de sus intentos, ella no lograba reaccionar. Incluso los maestros terminaron por salir al ver todo ese alboroto. Una de ellas comenzó a consolarla. Raika se dio cuenta de que ella lo había confundido con su padre, pero Asura esto no lo sabía, y en medio de todo eso, alguien había grabado todo lo que pasó, mencionando que esto era genial. Entonces, ella es su madre. Era Kino, quien dice en voz alta que ahora tenía una buena idea. En la enfermería de la escuela, la enfermera le dice a Raika que su madre se encontraba estable, pero aún tiene náuseas. Es por eso que le dejarían descansar un poco más. Raika le dice que esperará aquí en el pasillo, ya que lo mejor sería que no lo vea por ahora. Asura también llegó, preguntando si todo estaba bien, pero no se refería a su madre, sino a él. Raika responde que está bien, esto le sucede todo el tiempo, y sobre sus planes de antes no podré ir con él. Quizás sea en otro momento. Asura le pide que no se disculpe por eso, lo mejor es que esté con su madre, y tras eso se despidió de él. Mientras tanto, en un grupo, Kino mandó una foto sobre la madre de Raika. Ahora lo único que les queda es seguirlos para descubrir en dónde viven. Luego de que se marchen de la enfermería, su idea era robarle su bolso y romperle algunos huesos, chocando contra ella. Pero su amigo le pregunta en qué se diferencia eso de lo que siempre hacen, haciendo molestar a Kino, quien le pregunta si piensa que es una copia de Terilla. Kino lo sostuvo del pelo mientras le decía que su cabeza también sería un buen balón. Aquel sujeto se disculpó, halagándolo por la idea que se le había ocurrido. Por ahora, él vigilaría la enfermería para avisarle cuando se marchen. Kino le responde que está bien, estaría esperando aquí, diciendo en voz alta que las cosas se estaban poniendo divertidas, y a su vez preguntando si necesitaba algo. Pero aquel que apareció no fue otro que Asura, el cual al fin lo había encontrado. Asura le preguntó si había devuelto el dinero que robó ayer.
Kino le responde que a él, ¿qué le importa? ¿Acaso quiere darle algo de dinero también? Asura responde que no, solo vino a confirmar si hizo lo que le pidió. Pero en ese momento, Kino le lanzó un codazo. Kino comenzó a llamarlo estúpido, preguntando qué haría al respecto si no lo hizo. Asura le pidió detenerse. Si sigue haciendo el mal, será castigado. Pero si hace buenas acciones, estas se le devolverían y todos serán felices. Sin embargo, esto para Kino no hizo más que enfurecerlo, comenzando a patearlo. Pero mientras Asura se cubría, también comenzó a sacar su llave. En eso, Raika apareció, preguntándole qué estaba haciendo. Este había venido aquí porque estaba preocupado, preguntándole a Asura en qué estaba pensando y también pidiéndole a Kino que lo deje. Kino intentó golpearlo también, pero este lo detuvo, comenzando a apretarle fuertemente el brazo. En eso, Asura se levantó, volteando a ver a Kino. Al verlo, Raika le pregunta qué estaba haciendo. Saldría herido, pero en un parpadeo, Asura ya había clavado la llave en la cabeza de Kino. ¿Qué estaba haciendo? Detrás de ellos, la puerta apareció y ahora, de esa misma, lo que parece ser la cabeza de un caballo, se asomó, metiéndose la mitad de la cabeza de Kino a la boca. Y al parecer, este era un unicornio demoníaco, el cual lo jaló hasta el otro lado de la puerta. Raika no puede comprender lo que acababa de pasar, preguntando qué fue eso, a dónde fue. Azul le responde que fue al infierno y si lo dejaba seguir, ese chico definitivamente traería la desgracia a alguna persona en el futuro. Raika le pregunta de qué demonios estaba hablando. Asura volteó a verlo, comenzando a acercársele, pero Raika estaba desconcertado, mencionando que ahora mismo estaba seguro de que vio algo que nunca tuvo que haber visto. Raika pensó que él sería el siguiente. El miedo comenzó a invadirlo, pero rápidamente se recompuso porque era matar o ser matado. Sin embargo, Asura simplemente pasó a su lado poniéndose la llave, despidiéndose, esperando verse mañana. Tras eso, Raika por fin pudo soltarse por completo, y es que todo eso que pasó en tan solo unos momentos era de no creerse. Aquel tipo de tercer año desapareció sin dejar ni un solo rastro por un monstruo. Pero lo que más le preocupaba es que Asura dijera eso con una cara tan seria. En eso fue llamado para reportarse en la enfermería. La enfermera, algo nerviosa, le dice que su madre ya está nuevamente en pie, pero ella nuevamente había entrado en pánico. Asustada, le pregunta a Raika si él ya no estaba aquí. Raika le responde que ya se han mudado múltiples veces y esta ciudad estaba muy lejos de donde vivían, ya no había manera de que los encuentre. Sin embargo, ella le grita que estaba en su puerta, fingiendo ser un repartidor. Raika le pide que no se preocupe, incluso si él aparece, él se encargaría. Su madre cambió de expresión a una totalmente seria, preguntándole si realmente piensa que tiene oportunidad contra ese hombre, recordando como ella siempre le rogaba que se detuviese y por favor dejara de seguir golpeando a Raika. Instintivamente, Raika comenzó a temblar del solo hecho de recordar eso, pero se recompuso y nuevamente le dice que él se encargaría. Cuando ellos volvieron a su casa, su madre le pidió abrir lentamente la puerta. Raika, aliviado, le dice que solo vea, él no está aquí, pidiéndole que se quede ahí en lo que él revisa, pero justo detrás de ellos apareció su padre, cerrándoles la puerta. Ya a solas les dice que llegan tarde. ¿Acaso sucedió algo en la escuela? Raika comenzó a ponerse muy nervioso, preguntándole por qué estaba aquí. Su padre responde que nunca pensó que tenía que llegar tan lejos para encontrarlos. En serio que le rompieron el corazón. Abandonar a tu viejo de esa manera es una cosa terrible. ¿No lo creen? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dicen algo? La madre de inmediato se tiró al piso, disculpándose por eso. La sostuvo del brazo, diciendo que eso ya pasó. Lo que importa es que están juntos de nuevo. Incluso les compró un pastel para disfrutarlo en familia. La madre de Raika, temblando, sostuvo el pastel, agradeciéndole, pero se le terminó por caer. De inmediato, sus ojos se dirigieron a aquel hombre, el cual le dice que entonces así es como son las cosas. Como no apreció el pastel que le trajo, entonces necesita enseñarle unas cuantas lecciones. Necesita quedarse a su lado para así arreglar esa actitud tan arrogante que tiene. Raika se le puso enfrente y bastante nervioso le pidió que se detuviera.
pero su padre menciona que solo lo diría una vez: muévete. Al ver que Raika no hizo caso, entonces le daré unas cuantas lecciones, ya que un buen hijo siempre debe de obedecer a su padre, esperando que no lo culpe. Esto es por su propio bien. Luego de darles una golpiza, este le pide a Raika escuchar bien. Mientras él haga lo que le diga, crecería hasta convertirse en un hombre que se preocupe profundamente por su familia. Está seguro que en el futuro se convertirá en un hombre fuerte y justo como él. Con una expresión de orgullo, él pensaba que si le enseña bien, lo será. Entonces hay que hacer lo mejor que puedan. Mientras eso ocurría, Asura fue hasta el altar de su madre contándole sobre Raika, el alumno transferido que le ayudó con esos matones. Emocionado le dice que hoy lo salvó de ser golpeado, ya que nadie había hecho algo así por él antes. Definitivamente, él realmente es una buena persona, lo que significa que sus buenas acciones encontrarán cómo volver a él. Pero este estaba siendo brutalmente golpeado por su padre en estos momentos. Su padre le habla a su esposa Karin, preguntando si recuerda cómo intentó llevarse a Raika a un centro de ayuda para niños hace algún tiempo. Tuvo que darle una buena paliza ese día. ¿Y qué había de ti, Raika? ¿También recuerdas cómo casi me delatas con la policía? Desde ese día, el ojo de tu madre quedó así. Raika le grita que se pudra. Él es la razón por la cual, pero este la golpeó, diciéndole que solo un chico malo le hablaría así a su padre. Raika le grita que se detenga, pero su padre le susurra a Karin que le haga caso, y si lo hace, no tendrá por qué lastimar a Raika. Ya se lo había dicho muchas veces, porque si siguen pensando que él es el villano, entonces tendrá que hacerlos cambiar de opinión. Y eso es porque no importa cuánto tiempo le lleve o cuánto daño les tenga que hacer, lo seguirá haciendo hasta que lo comprendan. Pero bueno, ya es hora de que regresen a su hogar, pidiéndole a Raika que no esté tan asustado. Ahora mismo puede ser un chico malo, pero puede cambiar eso, y algún día será un hombre que ame mucho a su familia, tal como él lo hace. La manzana no cae lejos del árbol. Al día siguiente en la escuela, Raika pensaba en cómo ese sujeto logró encontrarlos. Bueno, lo primordial es huir de aquí con su madre, aunque al pensar en decírselo a la policía, si su padre se entera de esto, él lastimaría mucho más a su madre. La policía no puede ayudarlos, así que lo único que les quedaba era correr, pero aún así, ese hombre hará todo lo que sea para traerlos de vuelta. En ese momento, la única opción que se le ocurrió era matarlo. Si él muere, ya no podrá seguir molestándolos. Su madre estaría feliz y ya no tendría que vivir todos los días con miedo. Sí, eso es lo que debería hacer. Pero, de solo pensarlo, Raika comenzó a temblar. En eso, los matones le hablaron, preguntándole si sabe dónde está Kino, que desapareció desde ayer, pero este les pidió que no le hablaran. El matón lo sostuvo del hombro, pidiéndole que no lo ignore. Raika le pidió que se alejara de él, pero este solo comenzó a molestarse por esa actitud que tenía. Sin embargo, Raika, de un solo vergazo, lo volteó por completo, mandando su cara directo al piso, diciéndole: «Tú, matarme. Si tan solo ese bastardo fuera igual de débil que tú, todo sería más fácil». Los demás estudiantes se percataron de la pelea. Raika estuvo a punto de darle otro fuerte golpe, aunque aquel matón le rogó que se detuviera, pero lo que lo hizo detenerse fue las palabras de su padre, de que terminaría siendo como él. Así que Raika se detuvo por su cuenta, simplemente lo soltó y le dijo que no se volviera a meter con él. Desde ese día, todos pensaron que él era alguien bastante aterrador. En eso, se encontró con Asura, el cual le dio los buenos días. ¿Pero por qué estaba herido? ¿Acaso pasó algo? Raika le da los buenos días. ¿Pero por qué estaba herido? Raika le dice que no pasó nada, simplemente no está de humor para hablar por hoy. Asura le dice que está bien, y Raika comienza a recordar lo que le pasó a Kino luego de que Asura le clavara la llave. No dejó ni un solo rastro. En ese momento se le ocurrió voltearse para decirle a Asura sobre esa llave. En sus pensamientos pensaba que necesitaba esa llave para abrir la puerta y hacerlo desaparecer. Con esa llave podría enviarlo al infierno. Raika le pidió a Asura que le prestara la llave y este le preguntó el por qué la necesitaba, pero Raika simplemente se quedó callado, no pudo decirle el por qué.
Asura se marchó a su clase y Raika aprovechó para arrancarle la llave. O bueno, eso es lo que pensó en hacer, pero se detuvo, preguntándose en qué rayos estaba pensando. Pero estaba seguro de que eso resolvería todo. Sí, lo único que necesita es esa llave. Luego de eso, Raika comenzó a vigilar a Asura, pensando que era imposible quitarle la llave, ya que seguramente la cuida muy bien, incluso hasta lo vio puliéndola. Mientras Raika iba por el pasillo, observó a unos sujetos de traje hablar con el maestro del aula 2-1. Estos se presentaron como policías, habían venido aquí para averiguar el caso sobre una persona desaparecida. Luego de un rato, él entró al aula de Asura, notando que ahí había dejado la llave que lleva directo al infierno. Si logra apuñalarlo con esa llave mientras duerme, él desaparecería sin dejar rastro, y al fin su madre y él podrían vivir en paz. A pesar de eso, Raika comenzó a cuestionarse si realmente esto estaba bien. Usar algo tan peligroso y mandarlo al infierno no le convertiría en un asesino. No, eso no le importa. ¿Por qué duda? Si lo hace, su madre ya no tendrá que sufrir más, y esto era la clave. Como si nada hubiera pasado, él se guardó la llave en su bolsillo, pero mientras se marchaba, pensaba que Asura seguramente hace un buen uso de ella, devolviéndosela, pero nuevamente comenzó a dudar cuál es la decisión correcta. Alguien, por favor, que se lo diga. Raika volteó a ver a los cielos, esperando una respuesta, pero de inmediato pensó que es un tonto. Esta decisión es algo que solo él debe tomarla. Quizás haya otra forma de deshacerse de él sin tener que recurrir a esto. Mientras él seguía desesperadamente pensándolo, Asura volvió a entrar al salón, observándolo. Raika le preguntó por qué no estaba en su clase. Asura le responde que había olvidado algo. Pero espera, ¿que no es esa su llave? Raika intentó mantener la calma, pero Asura le pregunta qué estaba haciendo. Oye Raika, tú no estabas tratando de robar mi llave, ¿verdad? Porque lo sabe, robar es una mala acción. Raika sintió que esa mirada definitivamente lo mataría. Pero no hizo nada malo. Si se disculpa, quizás... No, espera un momento, ¿qué pasaría si él tiene más de una llave? Lo enviaría al infierno. No, definitivamente, él es más fuerte que él. Fácilmente le ganaría en una pelea. Nuevamente se dijo a sí mismo, es matar o ser matado, aunque recordó las palabras de su padre, pero el cuerpo de alguien salió volando. En eso, un flashback de él apareció. Raika llamaba patético a unos niños que se metían con personas más débiles que ellos, devolviéndole su consola. El niño se alegró y le dio las gracias por haberlo salvado. Cuando llegó a su casa, su madre le dice que ahora estaba más herido que ayer. Raika le responde que peleó con unos chicos de otra escuela que estaban molestando a alguien. Su madre, bastante preocupada, le dice que siempre se anda metiendo en peleas, pero Raika se molesta, ya que él no es como su padre en absoluto. Su madre le responde que tiene razón, a diferencia de ese hombre, tú tienes un corazón gentil y es por eso que lo ama. Raika le dice que si la sangre de su padre corre por sus venas, entonces se lastimará más para así poder drenar toda esa sangre de su cuerpo. Su madre le pidió no decir eso, pero él con determinación dice en voz alta que se rehúsa a ser como él, porque nunca se meterá con aquellos que son más débiles, nunca lo hará. Lo que pasa en el presente es que Raika se había metido un golpe en la nariz por cuenta propia. Esto lo hizo para al fin poder pensar correctamente, devolviéndole su llave mientras se disculpaba por tomarla sin preguntarle. Asura le pide no disculparse, el que estaba sangrando es él, pero Raika le responde que esto no es nada. Sí, no es nada comparado con el sangrado real, así que debe ir a clases, deseándole suerte en educación física. Cuando Raika levantó su mano para despedirse, Asura notó que esa mano estaba lastimada y aparte no dejaba de temblar. Simplemente Asura le dijo nos vemos, pero esa mano reflejaba determinación y ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Asura mientras lo observaba? Luego de terminar sus clases, Raika regresó a su casa, pero antes de eso pasó a una tienda y así, algo nervioso, abrió la puerta encontrándose con su padre, el cual le dice que llegó justo a tiempo, pidiendo que se quedara ahí.
Raika observó cómo su madre estaba tirado al lado de unas cajas. Su padre le explica que ella trató de salir del apartamento para arreglar su teléfono y es por eso que necesita disciplinarlo a él también. Su madre balbuceaba que por favor dejase en paz a Raika. El padre le da la orden de ponerse frente a él ahora mismo, pero este puso su mano dentro de su bolsillo presionando un botón el cual era de una grabadora de voz, ya que no podía permitirse una cámara, pero con esto debería ser evidencia suficiente para poder denunciarlo a la policía. Con determinación le dice a su madre que él se encargaría. Sin embargo, su padre le lanza un fuerte gancho, el cual casi lo deja inconsciente, pero este logró soportarlo. Lo que no se esperaba es que su madre tomara el pie de su padre, suplicándole que por favor lo dejara en paz. Al ver esto, él quiso pisarle la cabeza, pero antes de eso, Raika le pidió detenerse. Fácilmente, Raika fue derribado y lanzado con solo una patada. No conforme con eso, también le soltó un rodillazo. Raika estuvo a punto de perder la conciencia. Sin embargo, algo captó la atención de su padre, y es que Raika no se dio cuenta de que había soltado por accidente la grabadora de voz. Lo único que pensó fue que estaba jodido. Su padre la sostuvo, preguntándole si eso fue su gran idea, rompiéndola en el acto. Mientras le decía que estaba decepcionado, en verdad que es un chico muy malo. Sosteniendo la cabeza de la madre de Raika, le dice que entonces verdaderamente quiere verla sufrir. Raika quería correr a ayudarla, pero a causa de todas esas heridas, ya ni siquiera podía moverse. En su desesperación, recordó las palabras que le dijo a su madre sobre que él se encargaría de su padre, pero por más que quería, no podía moverse. Su padre le pidió que le mostrara su ojo derecho, lo dejaría igual que el izquierdo, pero antes de que eso ocurriese, alguien tocó a su timbre. Ambos se detuvieron, mientras que Raika se preguntó si al fin alguien los había escuchado, y si hace más ruido, podría llamar más la atención, pero su padre sostuvo su cuello, diciéndole que solo lo ignore, ahora mismo estaban ocupados. A pesar de eso, el timbre seguía sonando, y al no haber una respuesta, de pronto, la puerta comenzó a abrirse, y detrás de ella apareció Raika, saludándolos con una sonrisa. Pero antes de eso, pasamos a la escuela de Otori, específicamente en el baño de mujeres. Ella estaba sorprendida, ya que al entrar observó cómo esas chicas molestaban a otra, cortándole el pelo. Otori les pidió que se detuvieran, pero ellas obviamente no le iban a hacer caso, solo porque ella se los dijera. Otori lo sabía perfectamente, así que les dice que serían enviadas al infierno si continúan haciendo acciones malas, igual que lo hizo Kyu. Por eso deben abstenerse, porque si ella le cuenta de esto, seguramente él vendrá. Ambas chicas comenzaron a reírse. Es verdad que ella no ha aparecido, pero estar en el infierno es una tontería. En forma de burla, las amenazaron, diciendo que si las delatan, las harían sufrir 10 veces más. Luego de eso, Otori fue al mismo callejón en donde se encontró con Asura por primera vez, pero esta vez no había nadie. Otori quería que Asura les demostrara que puede enviarlas al infierno para que así dejen de hacer cosas malas. Así que, en su desesperación, se creó una cuenta, tuiteando que esa persona vendría y los enviaría al infierno si hacen malas acciones, rogando que muchas personas vean su publicación y este mundo se llene de personas buenas. Pero también se preguntó qué estaría haciendo él ahora mismo. Seguramente se encuentre enviando almas malas al infierno. Asura se disculpó con el padre de Raika por haberse metido, pero al voltear a ver a Raika, su expresión cambió, y es que este estaba todo herido, preguntándole a Asura qué hacía aquí. Asura responde que lo vio herido y actúa muy raro hoy, preocupándolo. Por eso decidió seguirlo hasta su casa. Pensó que algo malo podría pasarle. El padre de Raika le agradece por cuidar de él y también se disculpa por hacerlo irse tan rápido, pero como verá, están en medio de algo. Mientras tanto, la madre de Raika seguía balbuceando que se detuviera y dejara en paz a Raika. Esto lo hizo recordar a su madre. El padre de Raika le dice que aún es muy joven para entenderlo, pero esto que hace es necesario para arreglar a su familia. Tal como lo ve, lo único que tiene es un hijo malvado y una inútil esposa, pero el dolor corregirá sus caminos. Asura pregunta, ¿malvado? Raika es una buena persona, ya que ayudó a un estudiante que estaba siendo acosado por dinero e incluso lo salvó a él de ser golpeado. En cambio, herir a una buena persona es una mala acción, así que si haces el mal, tú serás castigado.
Por eso, tiene que parar y ser amable con ellos en su lugar. El mal, causarles dolor para enseñarles la importancia de escucharme. ¿Cómo te atreves a llamar eso maldad?, le pregunta a Asura. Este le dice que no tiene tiempo para criar al hijo de alguien más, dándole la espalda a Asura, pero nuestro prota se puso enfrente de Raika, comenzando a quitarse la llave. Sin embargo, Raika le dice que está bien, no tiene por qué preocuparse, no necesita de su ayuda, no tiene que hacer esto por alguien como él. La respuesta de Asura fue que ese hombre probablemente seguirá lastimándolo a él y a su madre, o lo que es un peor, podría causar un daño irreparable a otras personas que tengan un buen corazón, tal como él. Una vez suceda eso, sería demasiado tarde. Es por eso que aquellos que hacen malas acciones no pueden existir. Todos y cada uno de ellos debe irse. Luego de escucharlo, Raika se puso bastante nervioso, pero a pesar de eso, Raika le dice que si sigue usando ese loco poder, podría acabar pagando el precio por ello, o al menos eso es lo que le parece a él. Nervioso, el padre de Raika jaló a Asura. Ya era hora de que se fuera, mencionando que prefiere no lastimarse las manos con un niño que ni siquiera conoce, así que fuera. Pero eso terminó por hacer caer a Asura, lo cual lo hizo molestar. En serio, era tan débil. Asura lo ignoró, diciéndole a Raika que estaba bien, ya que, después de todo, lo que hará no será más que una buena acción, enterrándole la llave en la cabeza de su padre. Pero antes de que le diera la vuelta, este terminó empujando a Asura, preguntándose qué demonios será esto. Por otra parte, Raika se preguntó a dónde había ido la puerta, porque no apareció la puerta que lo llevaría al infierno. No, más importante, la llave, ahora que la tiene, están jodidos, ¿verdad? Pero el padre de Raika, por más que intentaba quitarse la llave, no podía. Mientras que Asura acababa de despertar y en su mano una especie de marca apareció. Con esta ya eran dos. Desesperado porque nada funcionaba, el padre de Raika se molestó con Asura. ¿Cómo se atrevía a faltarle al respeto? Dándole un fuerte golpe, el cual logró amortiguar a costa de su mano. Asura quedó tendido en el piso y este comenzó a golpearlo. Bastante molesto, le sigue preguntando qué diablos fue lo que le hizo, pero este continuó golpeándolo fuertemente. Y antes de que siguiera, Raika lo detuvo. Ese chico ya estaba inconsciente y si sigue así, lo terminará matando. Pero por supuesto que esto no le importaba ni un poco. Raika reunió la fuerza necesaria para taclearlo y tumbarlo al piso. Y justo en ese momento, Asura apareció, el cual parecía estar desprendiendo una pequeña aura oscura. Y en un parpadeo le dio la vuelta a la llave del señor, diciéndole a Raika que no se preocupe. Todo estaría bien. Si los cielos se niegan a juzgar, él es quien lo hará. Y así, la puerta apareció. Esta vez, un gigantesco espejo apareció, del cual el padre de Asura comenzó a salir lentamente. Pero, antes de tocarse, se transformó en un feo demonio de 3 bocas, apretándolo bruscamente. Ahí, el padre de Raika recordó la vez que nació su hijo. Con una sonrisa, quería asegurarse de que crezca siendo un hombre tan justo como él. Y para él, eso significaba un chico que nunca lo moleste y siempre escuche lo que él dice. Ese es el tipo de hijo que criaría. El amor necesita de disciplina y es por eso que se convertirán en una familia feliz. Estaba seguro de eso. Con sus últimas fuerzas, volteó hacia donde Raika, el cual al ver a su padre de esa forma, por un momento dudó en ir a ayudarlo, pero, por supuesto, sabe bien que eso no sería lo correcto. Y así, poco a poco, su padre fue arrastrado hasta el infierno. Por último, un extra donde vemos a Otori pasando por un café muy popular. Ella terminó imaginándose el cómo se vería sentada ahí mientras leía su libro. Sin embargo, no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Al llegar a su casa, en la mesa había una nota donde su madre le decía que había comprado su helado favorito. Rápidamente, Otori fue a buscarlo, ocurriéndose la idea de prepararse un café junto con esos chocolates. Otori lo disfrutó y también se imaginó la escena de ella estando en ese bonito lugar. Raika siguió mirando al frente. Abajo de la puerta apareció una marca y este seguía sin creerlo. De verdad desapareció, de verdad se fue al infierno, ya no está en este mundo. Tras eso, Raika pudo respirar con normalidad, pensando en que al fin él y su madre
padre estarían en paz, comenzando a reír, no sin antes también recordar las palabras de Asura. Esto, al final, era una buena acción, ¿no? Y el mundo estaría mejor sin una persona como él. Eso de antes había sido una buena acción, ¿cierto? Raika se cuestionó si eso no lo convertiría en un asesino, y el matar a alguien se podría considerar una buena acción siquiera. Raika comenzó a tocarse la cabeza pensando que no lo sabía, simplemente no lo sabe. Lo único que puede sentir es como si le hubieran quitado un gran peso de encima, y al ver sus manos solo pudo decirse a sí mismo que al final no pudo resolverlo por su propia cuenta. Y ahora también involucró a Asura en esto, y lo único que puede sentir tras presenciar un asesinato es un alivio, y para colmo solo está llorando como un perdedor. ¡Qué patético!, se dijo el chico. Y Asura, al ver esto, se le acercó para preguntarle si se encontraba bien. Asura también quiso preguntarle una cosa: ¿acaso había alguien más atormentándote? Raika, tras escuchar esas palabras, lo volteó a ver, y Asura con una gran sonrisa le dice que no se preocupe, porque de ser así puede ayudarlo, solo tiene que hacérselo saber, porque las personas buenas como Raika merecen vivir con una sonrisa en su rostro. Raika lo entendió. En ese entonces, Asura ya no estaba bien, así que se secó las lágrimas y comenzó a disculparse con él, pidiéndole que no se preocupe, ya nadie más lo molesta ahora. Sin embargo, también le agradeció a Asura, lo que hizo que este se pusiera feliz, confesándole que ahora mismo no sabe cómo sentirse al respecto. Sus pensamientos eran muy confusos. Luego de escucharlo, Asura se levantó, diciéndole que su abuela seguro se preocuparía si llega tarde, a lo que Raika le pregunta si no estaba herido, puede ir por un botiquín para esas heridas. Asura le pide que no se preocupe, puede caminar perfectamente. Esto hizo que Raika se sorprendiera, incluso luego de ser golpeado tan brutalmente. Está así de bien, pero es que Asura ya estaba acostumbrado a ser molido a golpes. Bueno, es hora de irme. Pero antes de que abriera la puerta, Raika le habló, diciéndole un simple hasta luego. Asura lo volteó a ver con una sonrisa, respondiéndole de igual forma. Y ahora, en el infierno, vemos al padre de Raika siendo quemado y torturado a tal punto de que ya no era reconocible. Y tras todo eso, una gigantesca mano lo tomó del pie y lo aventó hacia el vacío, en donde el padre de Raika no quería terminar, no quería acabar de esta forma. Sin embargo, muy arriba observó a Raika y también a su esposa, Rin, quienes le dieron la espalda. Esto hizo que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y así siguió cayendo hasta lo más profundo, hasta que logró escucharse el crujido de sus huesos. Y luego de eso, una voz menciona que de nuevo, desde arriba, el padre de Raika despertó y ahora estaba completamente bien. Sin embargo, no por mucho tiempo, ya que nuevamente volvió a ser quemado y torturado, y nuevamente tirado. En la desesperación, él comenzó a rogar por ayuda. El anciano dice en voz alta que no tiene por qué preocuparse por este dolor. Aún le quedaban más de 1 billón de años hasta que sus lágrimas de tristeza cesen a su debido tiempo. ¡Yay! Luego de eso, en la casa de Asura, alguien tocó su timbre. Al escucharlo, Asura se colgó su llave y salió a revisar quién era. Ahí, los mismos policías que estaban en su escuela se presentan ante él, ya que habían estado preguntando información sobre unas personas desaparecidas, preguntándole a Asura si tiene algo de tiempo para hablar. Asura pregunta si eran de la policía, aunque ya se lo habían dicho, a lo que el viejo le pregunta si estaban sus padres o una persona con la que puedan hablar. Asura le responde que solo vive con su abuela, pero ella no se siente bien ahora, aunque él podría responder a sus preguntas. El viejo de la policía comenzó a sacar unos papeles y al mostrárselos a Asura, estas eran unas fotos de Cementani y el otro chico al que también mandó al infierno, preguntándole si los conocía. Asura amablemente le responde que sí y que estaban en su clase, a lo que el viejo le pregunta si sabe si les pasó algo o notó algo fuera de lo común entre el miércoles pasado y hoy. Asura comenzó a recordar, respondiendo que sí, hubo algún acontecimiento entre esos días. Lo que recordó fue como esa mañana le metieron las extremidades de una rana en su boca y luego en el almuerzo lo usaron como objetivo de lanzamiento. Los policías cambiaron sus expresiones preguntándole que le contaran más, a lo que Asura les dice que ellos le pegaron hojas de papel en su cuerpo y luego se turnaron para lanzarle una pelota de béisbol en el cuerpo y ver quién apuntaba mejor. El viejo se disculpa con
con él por hacerle recordar eso. Entonces, eso también explicaba las heridas de Asura. Y entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Hablaron después o sabe a dónde se fueron? Asura responde que sí sabe a dónde fueron. Esos dos se fueron al infierno, diciéndoselo con una calma. ¿El infierno? Pregunta el viejo. Entonces dices que se fueron como al purgatorio, ese que tiene demonios. Asura le responde que sí, y el anciano comenzó a reírse incómodamente. Pero tras eso le dice a Asura que le gustaban sus chistes, aunque Asura no se estaba riendo para nada, simplemente puso una cara seria, como si lo que había dicho no fuera una mentira. El anciano, al verlo así, le pregunta si cuando se refiere al infierno es que se los llevaron a un lugar parecido a este. Asura le responde que se equivoca, una puerta al infierno apareció y luego un demonio se los llevó, arrastrando a través de ella. El anciano le dice que lo entiende, entonces este demonio representa a un hombre aterrador, ¿no? Asura le dice que no, era un demonio normal, uno con cuernos y uno de verdad, y esta puerta de la que hablas apareció de la nada. Asura le responde que no, comenzando a tocar su llave, pero antes de confesárselo, la otra oficial se mete diciéndole que ya es suficiente. Literalmente lo estaba interrogando, y mientras derramaba un poco de lágrimas, segura de sí misma, le dice que ese chico sufre de bullying y lo único que evita que se vuelva loco son esos delirios. Así que ¿por qué no se pone un poco en su posición? ¿No piensa que ya les ha ayudado lo suficiente? Ella se disculpa con Asura acariciándolo, y seguramente ese viejo que no sabe cuándo parar acabará también en el infierno. Luego de eso, el viejo se disculpó y también le agradeció a Asura por la información. También le dio su tarjeta pidiéndole que los llame si hay algo más que recuerde o si necesita de su ayuda, no dude en contactarlo. Asura accedió y tras eso ambos policías se marcharon. Sin embargo, Sumiyama, el cual es el nombre del viejo, se quedó detenido por un momento y antes de irse fue a dar un vistazo al patio de Asura. Esto le pareció extraño a la chica. Al observar la casita de padre, Sumiyama le preguntó si podrían echar un vistazo rápido, a lo que Asura sin problemas también accedió. El viejo le agradeció, mientras que la chica comenzó a preguntarse ahora qué trama este viejo. Este le cuenta que probablemente no sea nada, pero le pareció un poco raro, y es que no ha escuchado ni un solo ladrido en el tiempo que estuvieron aquí. La otra oficial le pregunta que cómo sabía que tenían un perro. Sumiyama le dice que vio una bolsa de comida para perros en la casa. Es extraño que un perro no ladre en absoluto cuando un montón de extraños tocaron a su puerta. Obviamente pudiera ser que lo estén paseando ahora mismo, pero ¿qué tal si? La chica pregunta si pasó algo, a lo que este vio un trozo de nylon que pertenecía a la correa del perro. El anciano se saltó la reja y comenzó a entrar al bosque que estaba detrás, comenzando a mirar bien por los alrededores. Ahí lo que encontró fue la tumba de padre. Entonces debió haber fallecido. Pobre. El viejo da sus condolencias, preguntándose si habría sido por vejez o, al voltear a un lado, vio manchas de sangre, a lo que este sacó su celular para tomar una foto, llegando a la conclusión de que seguramente atacaron a su perro. Aún así, estaba claro de que algo pasó por aquí, e incluso podrían encontrar algo relacionado a la desaparición de esos niños. Su compañera le pregunta si de verdad necesitan encontrar a esos niños. Disculpa, esta le pide que solo lo piense, incluso si los encuentran, seguramente seguirían atormentando a ese pobre niño, los cuales cometían actos de violencia física, y si realmente mataron a su perro, sería destrucción de propiedad, e incluso, a pesar de la gravedad, como solo tienen 14 o 15 años, seguramente se saldrían con la suya, con las consecuencias mínimas. El anciano responde que castigar a alguien está fuera de su jurisdicción, e incluso lo del perro puede que sea solo su imaginación. Ella le grita que escuche, no cree que pueda hacer todo lo posible para buscar a esas personas que cometen crímenes tan atroces. El viejo puso una pequeña sonrisa, contándole que el primer paso para expiar sus fechorías es localizarlos. ¿Por qué no mejor se concentran en lo que pueden hacer ahora? Primero hay que encontrar a esos chicos. La otra policía accedió, pero antes de eso puede preguntarle algo. Ella le pregunta si está de acuerdo en que esos criminales luzcan como niños desaparecidos y vivan sus vidas sin castigo.
castigo. La respuesta del viejo fue que claro que no puede estar bien con eso, pero si no son castigados, ese también es un resultado y no tienen más opción que aceptarlo. Ella no entiende cómo puede decir esas cosas tan tranquilamente, preguntándose si una vez que gane más experiencia sería tan sensata como Sumiyama. Este le responde que sería mejor si no se vuelve alguien como él. Al parecer también encontró algo, así que le pide a Toda que preste atención a esto, preguntándole qué piensa que es esa marca en el suelo. Sumiyama también le tomó una foto y mientras eso pasaba, vemos a Asura frente al altar de su madre, rezándole, y también en su brazo una marca en forma de llama comenzaba a extenderse. Asura claramente lo notó, pero en eso su abuela llegó preguntándole si pasaba algo. Asura le cuenta que el moretón de su brazo parece que estaba creciendo. Ella le pregunta de qué moretón habla. Asura se lo muestra, pero para su abuela la marca era invisible, haciendo que el propio Asura se sacara de onda. Ahora pasamos hasta la casa de Raika, en donde este se despertó repentinamente. Tras un momento, este se dio cuenta de que esa tranquilidad era porque él ya no estaba. Por un momento olvidó que su padre se había ido, pero a pesar de eso tenía que levantarse o si no llegaría tarde. También observó aquella misma marca en su piso, volteando la mirada a otro lado. Él nos cuenta que ya intentó lavar esa marca, pero no se va y seguramente tenga algo que ver con la llave. Y ahora en la escuela estaba un poco sorprendido tras ver a Asura, el cual le dio los buenos días. Reika pensó que lucía como si nada a pesar de lo que pasó ayer. Asura le pregunta si llegó tarde. Reika le cuenta que sí, a pesar de ser nuevo ya tiene un gran historial de retardos. Cabeceó un rato y sin darse cuenta ya era de mañana. Hacía tiempo que no dormía así de bien. De hecho puede ser que esta sea la primera vez, pero tampoco piensa que merezca dormir tan bien. Asura se le quedó mirando fijamente, a lo que Reika le pregunta qué tal él. Está bien. Pensativo, Reika también le dice que sabe que no es de su incumbencia, pero esa llave que tiene cree que es mejor que no la use tanto, ya que claramente no es algo de este mundo. Sabe que no es quien para decírselo, pero si no para de usarla, algún día algo malo le pasará. La respuesta de Asura fue que cuando haces buenas acciones, la vida te lo devuelve, porque incluso una persona agradable como tú, con el solo hecho de poder dormir bien, eso lo hacía feliz, y esa es la prueba de que todas las buenas acciones son recíprocas. ¿Yamasa es una buena acción?, pregunta Raika. Asura le dice que cuantas menos malas personas estén en este mundo, mejores serían las vidas de las buenas personas. Esa respuesta tomó por sorpresa a Raika, pero antes de contestarle, Asura se marchó y también un profesor le pidió acompañarlo para hablar sobre sus retardos y esas heridas que llevaba. Al verlo así, Raika se preguntó qué es lo que tramaba Asura. Por otro lado, alguien jugaba con el monedero de una anciana. Un chico decía que ya no se gana tanto como lo hacían antes, pensando en las palabras del otro chico que dijo que hablaría con Kanima. Seguramente le saldría un buen trabajo dentro de poco, pero se percató de algo. Y por otro lado, otro de sus matones también miraba su conversación en el grupo. Ahora que Kino ya no estaba, no tienen mucho dinero, pensando si deberían ir a robarle a las viejas, y a la vez también se percató de algo. Frente a él, una gran cantidad de humo comenzó a disiparse y ahí estaba Asura, el cual estaba algo herido de la cara. Él le pregunta quién demonios es. Asura le pregunta si lo recuerda. La última vez le dijo que no volviera a robar ni tampoco quisiera daño a la gente, así que solo vino para asegurarse de que estuviera cumpliendo con eso. El tipo se molestó. ¿Acaso vino aquí para buscar pelea? Pero también recordó que ese mocoso es el que estaba con ese tal Raika. Algo temeroso volteó hacia atrás, preguntándole en dónde estaba ese bastardo. Asura responde que él está solo, aliviando a este, el cual le grita que no es que estuviese asustado de ese maldito, y advirtiéndole que ese maldito de Raika y su madre algún día descubrirá en dónde viven y hará de sus vidas un completo infierno. Así que solo esperan a que Terilla vuelva. Asura le pregunta por qué en vez de hacer maldades no hace buenas acciones, y una mierda, le responde el otro, a punto de golpearlo.
miedo. Mientras tanto, Reika pensaba que ese profesor le preguntó sobre sus heridas, pero tampoco es como si pueda decirle la verdad, notando como Asura caminaba por el patio solo, y al verlo detenidamente se dio cuenta de que tenía algo de sangre. ¿Acaso lo volvieron a golpear? ¿Y qué hacía detrás de la escuela? Cuando Reika bajó a ver, se encontró con 2 marcas más, aparte de la Kinuo del otro día, mencionando que ese Asura. Y también, afuera de la casa de la chica que molestaba a Otori, el policía había encontrado la misma marca que estaba en el bosque cerca de la casa de Asura, aunque de igual manera no era prueba suficiente para asegurar algo. Ahora pasamos hasta la escuela de Otori. Dentro de los baños, Otori escuchó algunos extraños ruidos, así que se acercó hasta la puerta de un baño. Ahí, Otori se sorprendió por un momento, debido a que lo que vio fue una chica con un montón de libretas y útiles escolares llorando frente al inodoro. También vemos como esta chica estaba limpiándose la muñeca con un pañuelo. Otori la reconoció, esa era Tanaka. Entre llantos, la chica volteó, a lo que rápidamente Otori le dice que iría por un profesor. Sin embargo, Tanaka la detuvo, ya que si lo hace, solo hará que ellas se rían aún más. Otori, con algo de miedo, le hizo caso, y luego fue corriendo hasta aquel callejón, en donde se encontró a Asura por primera vez. Sin embargo, él no estaba ahí, y es que ella pensaba que si ese chico venía y enviaba a esas 2 al infierno, la otra chica ya no volvería a estar asustada. Otori comenzó a correr por la calle principal en busca de Asura, preguntándose en dónde podía encontrarlo, pero al no ver absolutamente nada, Otori fue hasta su habitación. Ahí abrió su armario y preguntó en dónde estaba. Se preguntó en cómo llegará el camino que lo llevaría hacia él. Al día siguiente, nuevamente, vio cómo le estaban haciendo bullying a Tanaka, pero ahí Otori se cuestionó si debería decírselo a alguien. Sin embargo, también recordó las palabras de Tanaka, y el único que puede hacer algo, el único que puede desaparecer a las personas sin dejar rastro, era ese chico. Pero si no hace nada, todo seguiría empeorando para Tanaka, y ella no tiene ese poder. El único que puede es aquel chico. Otori hizo la vista gorda mientras se disculpaba con Tanaka, a la cual se estaban llevando a otro lugar, pero repentinamente Otori les pidió que la dejaran. Se podía ver claramente cómo solo la incomodaban, así que tienen que parar, les dice. Las chicas voltearon a verla hostilmente, y en medio de todo, Otori tomó la mano de Tanaka y se la llevó corriendo. Las 2 chicas amenazaron a Otori con que se iba a arrepentir, y luego de eso, Otori se detuvo con ella afuera de una casa. Cansada, Tanaka le pregunta a Otori qué puede hacer, se la van a devolver, y ahora también la molestarán a ella por ayudarla. Otori le pide que se calme, todo estaría bien, debido a que si logran encontrarlo, estarán seguras. Tanaka le pregunta ¿a quién? Otori aún no sabía el nombre de nuestro protagonista, pero lo único que sabe es que se haría cargo de la situación y después estaría segura. Por otro lado, Tanaka le responde que no importa quién le hablen. Cuando pidió ayuda a los profesores, solo dijeron que era su culpa y nadie trató de ayudarla. Con una sonrisa de confianza, Otori le dice que está bien, él haría desaparecer a todas las malas personas. ¿Desaparecer? Pregunta la otra chica. Sí, lo que escuchaste, él envía a todos los que hacen el mal al infierno, así que no tiene por qué preocuparse. Tanaka no entendía qué cosas decía, aunque de pronto comenzó a dolerle la cabeza. Otori se ofrece a acompañarla hasta su casa, pero ella le dice que no, está bien, aunque por el miedo terminó accediendo a que la acompañase, y tenía sentido para Otori. Ella también pasó por lo mismo. Mientras las 2 caminaban, Otori pensaba que quizás él pueda crear un mundo en donde solo vivan las personas buenas, y si quiere asegurarse de que ese día llegue, también necesita poner de su granito de arena. Tanaka la miraba algo incrédula, y tras llegar a su casa, Otori le pide nuevamente no preocuparse, todo estaría bien. Tanaka pensaba que Otori era muy rara, esta ha sido la primera vez que tenía una conversación con ella. Sin embargo, estaba algo feliz, ya que hacía mucho que alguien se preocupaba realmente por ella.
Cuando Tanaka entró a su casa y avisó que había llegado, frente a ella estaba el cuerpo de alguien. Ese era el cuerpo de su abuela. La chica estaba algo incrédula y al día siguiente, Asura caminaba por la calle principal en donde escuchaba en las noticias que ayer, alrededor de las 3:30, una anciana fue encontrada llena de golpes, con manos atadas en su espalda, y el responsable robó tanto dinero como sus pertenencias. Luego de escuchar que fue un robo con violencia, mientras la víctima tenía las manos atadas a la espalda, un recuerdo vino de Asura, en donde su madre estaba en esa misma posición. Mientras tanto, afuera de un departamento, Terilla tocaba la puerta. Cuando entró, fue recibido por un chico con varias pantallas, el cual, en una de ellas, escuchaba también las noticias de la abuela de Tanaka. Este, molesto, dice que esa señora no tenía ni mierda, ¿por qué lo hacen ver como que robó una fortuna? Terilla lo saluda como Kanima. Había pasado un tiempo. Kanima le da la bienvenida con una sonrisa, preguntándole qué es lo que quería. Terilla le dice que están ansiosos por un nuevo trabajo, ¿no tiene algo para ellos? Kanima responde que claro que no, tiene mucho trabajo ya encontrar con el blanco perfecto, pidiéndole solo esperar. Pero algo aferrado, Terilla le vuelve a repetir que les dé algo, ya que están cortos de dinero, a lo que el otro se levanta de su silla pidiéndole que no se agrande solo por ser el hermano de Hiruya. Él solo es su niñera porque el otro se lo dijo, y si la llega a cagar, él es el que se va a hundir, así que solo tiene que seguir sus órdenes. Terilla sin ningún miedo le dice que lo entiende y le contará de esto a su hermano la próxima vez que regrese. Ya ha escuchado que volverá pronto a Japón. Esto sorprendió a Kanima, el cual de inmediato lo soltó y amablemente le dice que solo estaba bromeando, intentaría buscarles un trabajo pronto, pero al darle la espalda su expresión era otra. Kanima se sentó a regañadientes, recordando que tiene que hablar con el jefe, contándole que seguramente piensa que su hermano es el que manda, pero también hay alguien aún más superior que él, y su hermano era su mano derecha, aunque claro, tampoco es que un tonto como él lo fuera a conocer, y solo aquellos con autorización pueden escuchar esto, así que espera que le haya quedado claro la diferencia de rangos. Terilla se quedó pensando en que entonces su hermano también tiene un jefe, ¿eh? En ese momento, pero en otro lado, específicamente en un parque, Asura se encontraba recogiendo la basura. El encargado de ese trabajo también le agradeció a Asura por ayudarlo, y mientras Asura iba a desechar una parte, se dio cuenta de que a su lado había un sujeto con un montón de palomas rodeándolo. El sujeto comenzó a quejarse, ya que una de las palomas se le cagó encima, y al verlo así, Asura se le acercó para entregarle un pañuelo. Con una sonrisa le pidió que por favor tomara ese pañuelo. El chico le dio las gracias con una gran sonrisa. Lo había salvado debido a que estaba por encontrarse con alguien. Asura se alegró al ser de ayuda y el chico comenzó a correr a las palomas. Luego de eso, el chico le preguntó por qué estaba vestido de esa manera. Asura responde que estaba recogiendo la basura. ¿Acaso eres el dueño?, le pregunta el otro. Asura le cuenta que claro que no, solo viene a juntar los residuos cada cierto tiempo, ya que algunas veces hay cosas peligrosas tiradas por ahí, así que quiere que el lugar esté limpio para que todos puedan disfrutarlo. Esto sorprendió a aquel chico, el cual le preguntó a Asura por qué le importa que el resto lo disfrute, o sea, no tiene nada que ver con él, ¿cierto? Su respuesta sorprendió a Asura, pero de inmediato le contestó que eso no es verdad, ya que cada buena cosa que haces por otros encontrará el camino de vuelta hacia ti, y si haces cosas malas, en cambio, serás castigado. El chico se burla, hacer buenas acciones para que se te devuelvan, jaja, muy bueno. Para ser sincero, el pensamiento de ayudar al resto nunca se le ha cruzado por la cabeza, solo tiene que pensarlo. ¿Realmente importa el cómo los otros se sienten? Obviamente, si alguien es bueno con él, lo haría sentir feliz, pero eso es todo. Pero tiene razón, si algo lo hace feliz, lo tomará con una buena acción. Pero todo lo demás, lo que lo hace enojar, es malo. ¿Lo entiendes? Asura se le quedó viendo, y aquel chico le dice que de igual manera, como le dio ese pañuelo para que se limpiara, eso lo convertía en una buena persona ante sus ojos, surgiéndole curiosidad de dónde sacó eso de hacer cosas buenas para que se lo devuelvan. Asura le contesta que eso es lo que su madre le enseñó, a lo que el chico comenzó a cuestionarse eso, ya que sus padres nunca le enseñaron algo así. Al ver la botella que recogió Asura, se preguntó
preguntó qué es lo que debió contener antes. El chico tomó una etiqueta de jugo, preguntando si esa sería su etiqueta. Era difícil saberlo, dice Asura. Bueno, asumamos que así es. Entonces, cuando esa botella se convirtió en jugo de pera, cuando le hicieron, cuando le pusieron el jugo dentro, o cuando fue etiquetado, o acaso siempre fue destinada a ser una botella de jugo de pera. Asura le pregunta si eso es algún tipo de adivinanza. Por supuesto. En ese momento su celular comenzó a sonar. Las personas que esperaba ya llegaron. El chico se despidió de Asura, diciéndole que le encantaría seguir su conversación, pero hay otro lugar donde debe de estar. A lo que Asura se despide de él, y de pronto escuchó el grito del señor de antes. Cuando volteó a ver qué pasaba, Asura se percató de que la paloma de hace rato estaba muerta. Le habían cortado la cabeza. Sorprendido, Asura volteó a ver a aquel chico, pero este ya no estaba. El chico debajo de un puente decía que en algo tenía razón. El mal debe de ser castigado. En una repisa vemos algunos regalos que son para Terilla y también un celular con el fondo de bloqueo con la cara de Terilla. Un chico menciona que ya ha pasado 1 año y medio desde que no lo veía, preguntándose cuánto habrá crecido. Ese mismo chico se probaba un traje diciendo que se lo pondría para ver a su hermano, que Anima con una sonrisa le dice que lucía excepcional, tal como se esperaba de Iruya. Kanima también le dice que seguramente su admiración crecerá hacia él. Iruya sacó una nota diciéndole que ha escogido 3 opciones para el reloj que le daría de regalo a su hermano, así que quiere que los compre y se los traiga. También le preguntó a Kanima si había hecho la reservación del restaurante, y más le vale que ese restaurante tenga el platillo favorito de su hermano. Ya le había dicho cuál es. ¿Qué acaso no lo recuerda? Kanima se disculpa con él por olvidarlo. Iruya le dice que siempre ha sido malo recordando cosas, incluso hacía notas en su mano antes, ¿no? Así que Iruya le pidió darle la mano. Él lo notaría para que no se le olvide. Este agarró una pluma y con fuerza comenzó a rasgar la piel de la mano de Kanima, el cual comenzó a quejarse por el dolor. ¿Lo ves? Es mejor tomar notas para ayudarte a recordar las cosas. Kanima se tiró al suelo con la mano toda ensangrentada. Oye Kanima, lo que pasa con el peligro es que se acerca a tu alrededor cuando menos lo esperas. Algo que a simple vista parece seguro podría convertirse en un completo desastre dependiendo de tus palabras y acciones. Una vez tuve un amigo que olvidó que era el cumpleaños de la novia de nuestro senpai. Pasó el día en una sala de pachinko sin darle un regalo, y al siguiente día lo encontré con clavos en la espalda. Me recordó una máquina de pachinko. Él bajó la guardia por un momento y el peligro comenzó a invadirlo cuando menos se lo esperó. En tu caso, olvidaste el plato favorito de mi hermano, un error aparentemente normal para ti, pero ahora que la sangre corre por tu mano, siempre mantén tu guardia arriba. Kanima con miedo le dice que lo entiende. Y si algo le pasa a Terilla porque bajaste la guardia, escribiré notas, pero ahora directamente en tu corazón. Kanima, todo cagado del miedo, le dice que lo comprende, y en ese momento en las noticias hablaban sobre el caso de la anciana que fue víctima de asalto y parece que el responsable ya se había entregado justamente hoy. Kanima menciona que entonces ya fue a entregarse. Este le cuenta a Iruya que contrató un tipo, así que no hay manera de que lo atrapen, pero Iruya le preguntó de qué habla. Kanima le responde que eso es lo que le enseñó, ¿no es así? De nuevo, ¿de qué demonios estás hablando? Yo vine aquí para hablar de los planes de la cena con mi hermano, así que deja de hablar de cosas que no tienen que ver conmigo. Kanima se disculpa por eso. El sujeto al parecer tiene 21 años y afirma que era un desempleado, así que aceptó el trabajo y cometió el crimen, diciendo que simplemente estaba intentando cambiar su vida. Iruya dice que no sabe de qué trata todo esto, pero idiotas como él nunca podrán cambiar su vida, y eso es porque un cambio es imposible si no tiene riesgos, y nada en este mundo es tan conveniente. Bueno, ahora tiene que ir a una reunión, así que espera que cuando vuelva ya haya conseguido esos relojes. Mientras tanto, en el grupo de Terilla, este les avisa a sus amigos que consiguió un buen trabajo de parte de Kanima, pidiéndoles reunirse en donde siempre. Terilla piensa que Kanima fue muy rápido encontrándoles un trabajo. Seguramente es porque su hermano ya casi volvía. Este comenzó a agradecerle a su hermano porque gracias a él ganar dinero era tan fácil. Solo debe dejar que otros organicen las cosas para que todo salga bien, y entonces él solo debe dar las órdenes
órdenes desde atrás, con su hermano respaldándolo, nunca tendrá que exponerse al peligro. El estatus que le da su hermano es únicamente y exclusivamente para él, así que abusaría de su posición lo máximo posible. Saquearía a todos los más débiles que él. Terilla mandó el mensaje y, como de costumbre, fue a esperarlos detrás de la escuela. Sin embargo, Asura ya estaba ahí, esperándolo. Tras verlo, Asura lo saluda cordialmente y Terilla simplemente se le quedó mirando. Tú eres el tipo de antes. Asura puso su sonrisita. Entonces, ¿qué estás buscando?, pregunta Terilla. Asura le responde que sobre lo que hablaron el otro día. Él les dijo que dejaran de robar dinero y lastimar a otros, así que solo vino para preguntarle si ya dejó de hacer cosas malas. Terilla suspira mientras se rasca la cabeza, pidiéndole a Asura escuchar. Ahora estaba de buen humor, así que le daría un consejo como su superior. Dices las cosas como si yo estuviese equivocado, pero son los débiles los que tienen la culpa. Ellos son los culpables por su falta de poder. Si no quieren ser extorsionados, lo único que tienen que hacer es volverse fuertes, así que si lo entiendes, márchate. Ah, ya veo, pero si tienes ese tipo de poder, deberías usarlo para el bien. De esa manera, tus buenas acciones encontrarán el camino de regreso y todos serían felices. Tras oírlo, Terilla comenzó a cabrearse y mientras levantaba su teléfono para hacer una llamada, pensaba que ya tuvo suficiente. Sin embargo, no le contestaron. Terilla pensó que esto es molesto. Son sus peones y ni siquiera pueden contestar el maldito teléfono. Ni siquiera han leído el mensaje del grupo. Asura le pregunta si estaba intentando comunicarse con sus amigos de la última vez. Sí, porque hay un cierto estudiante de segundo año que quiero que se vaya. Ah, lamento decírtelo, que esos estudiantes no vendrán porque ahora están en el infierno. Terilla le pregunta si acaba de decir infierno. Sí, como tus amigos se negaron a dejar de hacer buenas acciones, si los hubiera dejado, habría sucedido algún tipo de tragedia, así que los mandé al infierno para que eso no pasara. Oh, entonces ¿de qué hablas? Se supone que esto es algún tipo de amenaza. ¿Creías que tu historia iba a hacerme orinar en los pantalones? ¿Eres estúpido o qué? Terilla siguió marcándoles, pero sin respuesta, mientras que Asura seguía ahí parado, solo observándolo. Así que, ¿cuál es tu respuesta?, le pregunta el prota. ¿Tú dejarás de hacer malas acciones? Terilla lo miró con una cara de que lo iba a matar. Hacía tiempo que alguien no era así de rudo con él, preguntándole a Asura si él juega fútbol. Asura le responde que no es muy bueno, pero sabe cómo jugarlo. Y en ese momento, Terilla le soltó un fuerte golpe en el estómago, el cual hizo que a Asura se le saliera el aire por completo. Tú eres la pelota. Luego de eso, Terilla iba a toda velocidad directo a patearle la cara. Sin embargo, se detuvo. No, Asura era el que lo detuvo con sus manos antes de que lo pateara, y se le quedó mirando con una cara aterradora a Terilla, el cual tras eso retrocedió por puro instinto de miedo. Asura comenzó a descolgarse la llave y se le acercó lentamente a Terilla, el cual también por puro instinto de miedo reaccionó para detenerlo. Lo había agarrado sin pensar, pero ¿qué era eso? Intentó apuñalarlo con una llave. No, eso no importa. Terilla comenzó a usar las dos manos para detener el brazo de Asura, pero ni así podía pararlo. ¿Qué clase de fuerza era esa? Lentamente, Asura clavó su llave en su frente. Lo acababa de apuñalar. Terilla lo amenazó llamándolo pequeña mierda. Si algo le pasaba, su hermano lo matará. Y no solo a él, sino a todos sus amigos y a su familia. ¿Lo entiende? Antes de acabar, Asura ya le había dado la vuelta y la puerta al infierno apareció. Terilla volteó lentamente con miedo hacia aquella puerta, del cual de repente salió un cuerpo esquelético con 4 ojos, que introdujo sus dedos en la cara de Terilla y le succionó su vitalidad. Luego de hacerlo, lo jaló hasta el otro lado de la puerta. Terilla comenzó a gritar el nombre de su hermano y recordó como una vez su hermano le dijo que siempre tenga cuidado, porque el peligro siempre está alrededor. Incluso algo que parece seguro a primera vista puede convertirse en algo extremadamente peligroso. Así que para asegurarte de que estés fuera de peligro, siempre ten cuidado con tus palabras y acciones. Entonces este pequeño mocoso era una fuente de peligro. Lo hice sin darme cuenta. No, yo no me di cuenta de que el peligro
era este chico. Antes de que la puerta se cerrara, Terilla le pidió a su hermano que tenga cuidado. Y tras eso, ahora pasamos hasta un lujoso restaurante, el cual fue reservado exclusivamente para la cena de Iruya con su hermano. En medio de todo, Kanima estaba alterado, preguntándole a uno de sus subordinados cómo es posible que no puedan encontrarlo y también que la banda Terilla no responda a ninguno de ellos. El vaso de agua de Iruya se quebró de un lado y, volteando a verlo, ¿qué consecuencias enfrentará Asura por esta acción en el futuro? Eso lo veremos después, porque hasta aquí el video. Perdón por dejarlo en esta parte, pero literal ya no hay más capítulos, incluso tuve que traducirles los últimos capítulos que salieron en inglés, pero espero les haya gustado, y como es un manga mensual, pues tardaré un rato en traerles otra parte. Espero traérselos completo. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video, y también muchas gracias a mis miembros del canal, a los nuevos que se unieron y a los que mantienen su suscripción. Lo aprecio mucho. Ya saben, si les gustó, déjenme su like y comentarios para así seguir trayéndoles contenido. Los quiero y chao.